Entonces la palabra del Señor, cuando la estudiamos, nos da una seguridad completa y nos hace ser cristianos estables, firmes. Y cuando vemos un pasaje bíblico, que este hombre llamado Job, cuando los sentimientos de él estaban arrastrados por el suelo, sin embargo el conocimiento de quien él creía estaba firme, de tal manera que ha tenido la capacidad y ha dicho: yo sé que mi Redentor vive. Y el conocimiento ha sido semejante a aquel hombre que ha edificado su casa sobre la roca, que ha venido el río con ímpetu y con fuerza, pero sin embargo la casa de Job ha permanecido firme. ¿Por qué? Porque sabía en quién creía. El saber en quién no crees te da una facultad, o en este caso pues un grave problema, ¿verdad? Porque había una casa edificada en la arena y cualquier circunstancia y adversidad te derriba. Porque dentro de la iglesia del Señor nos pasarán muchísimas cosas y habrá cosas que nos van a desmoronar. Vamos a ver cosas que van a robar nuestra fe. Pero si nuestra fe no se alimenta por lo que vemos en el sistema, sino por la palabra del Señor, nuestra fe siempre se mantendrá en pie. ¿Qué es lo que pasa? Que muchísimos jóvenes se alimentan del sistema, viven en el sistema, se recrean en el sistema, siguen en el sistema, y cuando ven cosas del sistema que no les agrada, su fe mengua. Se desmoronan, ya no quieren venir a los cultos. Cuando no cuentan con él, ya no quieren venir a los cultos. Cuando no son los primeros, ya no quieren venir a los cultos. Cuando están en el último banco sentado. Sin embargo, el hombre que riega su fe por la palabra del Señor, su fe no titubea por lo que ve, sino por lo que cree. Amén. Entonces es una gran enseñanza que quiera Dios que la guardemos en nuestros corazones. Vamos a hacer un par de oraciones, porque aquí venimos a estudiar la palabra del Señor. Vamos a pedirle dirección al Señor, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y nos dé la capacidad, no solamente a mí de expresar lo que la palabra del Señor enseña y dice, sino también de poder entender lo que ella enseña. Porque el Espíritu Santo nos capacita para ello. Porque somos templo del Espíritu Santo de Dios. Mi hermano Pedro ha puesto en pie hace una oración, sí. Muchísimas gracias, Padre bueno. Señor, rogarte, Dios mío, que te muevas en esta tarde a través de tu siervo, Señor, a través de tu conocimiento y de tu palabra, Señor. Usa tu siervo, Dios mío, háblanos, enséñanos, Dios mío. Muchísimas gracias por todo, por este día y por tu misericordia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias, Padre bueno. Mi hermano David también hace una oración al Señor. Pues a tu nombre, Señor Jesús. Te doy la gracia, Señor, por cada uno de los que aquí nos encontramos, Señor Jesús. Pero te suplico, Señor, que tú nos ayudes, Padre Santo, a entender tu palabra, Señor. A desearla, Padre Santo. Ayúdanos, Señor Jesús, a entenderla, Padre mío, y a alcanzar el fruto, Señor Jesús. Te ruego, Padre Santo, por cada uno de los que aquí se encuentran, Señor. Que nos ayude, Señor Jesús, a ser diligentes, Padre Santo, a esforzarnos en tu palabra, Señor Jesús, a enamorarnos más de ti, Padre bueno. Y te ruego por el Bardera, Padre bueno, y por los maestros que están con él, Señor Jesús, que no decaiga sus ganas y su deseo de enseñarnos, Padre bueno. Gracias por tanto y por todo, Señor Jesús. Amén. Seguimos adorando en nombre del Señor un minuto más. Mi hermano Felipe también hace una oración al Señor. Aleluya. Padre Santo y Dios eterno, Señor, muchas gracias, Dios mío, porque nos permites en un momento más, Padre, estar delante de tu presencia, Señor. Gracias, Dios mío, porque una semana más, Padre, tú nos permites, Señor, estar aquí, todos reunidos, Padre, para poder estudiar tu palabra, Señor. Cómo no, Padre, rogarte por tu siervo en esta tarde, Señor, que tú lo utilices, Señor, que le des ligereza en tu palabra, Señor, para poder, Señor, para que tú puedas, Señor, por medio de él, Padre, ayudarnos, Señor, a entender tu palabra, Padre. Gracias por todas las cosas que nos das sin merecer nada, Dios mío. Capacítanos, Señor, en esta tarde y almacenar tu palabra en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Hermano de Sabadell también hace una oración al Señor.
tarde por poder estar delante de la presencia del Señor. Gloria a Dios. Porque el conocimiento también te lleva a eso, ¿verdad? A saber que si aquí estamos es porque a Él le ha placido. Hay un texto en la palabra que ahora lo tocaremos, que dijeron: mañana iremos, haremos y desharemos. Y dice la palabra: será si el Señor quiere. Gloria a Dios, está en su voluntad. Porque el día de mañana no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. ¿Qué es el hombre, hermanos? Nada. Gloria a Dios, estamos aquí y quizá de aquí 2 minutos no estemos. Esa es la vida del hombre. Por eso la plena confianza de confiar en el Señor y de disfrutar del presente que Dios nos regala, pues incluso el mismo nombre lo refiere: presente, regalo inmerecido. Hasta en ese término Dios ha sabido que la humanidad al tiempo presente que vivimos sepan catalogarlo con ese nombre: regalo inmerecido. Gloria a Dios. Por eso dice la palabra: todo lo que respire, alabe a Jehová. Y en ese texto, hoy más que nunca lo han podido vivir muchos, y lo podemos vivir nosotros. Todo lo que respire, porque hay gente que por causa de un virus que no se ve, no puede respirar. Por eso, no solamente por estar aquí, sino cada día tenemos que dar gracias a Dios. Porque vemos hermanos nuestros que están en el hospital y lo están pasando mal. Yo tengo un cuñado con 28 años. Amén. Que os pido que cuando estéis en vuestra casa hagáis oraciones por él. Que está bastante grave. 28 años, ha cogido el virus, lo han entubado y está bastante grave. Allí en Valencia, hijo de un pastor. Amén. Así en la vida. De la noche a la mañana se encontraba bien, al otro día le costaba respirar y al otro día ya está entubado. ¿Se dan cuenta? Por eso hay que confiar en el Señor más que nunca y tener la seguridad de ser hijos agradecidos de Dios. Por eso disfrutar cada presente en el orden de Dios que Dios nos regala. Amén. En esta tarde vamos a abordar un tema de suma importancia. ¿Por qué digo de suma importancia? Porque sea con conocimiento o sea sin conocimiento, esta idea en expresiones, en dichos, en alabanzas, han sido infiltradas en nuestras iglesias. Amén. Es, por así decirlo, hermanos, una idea, porque no se le puede llamar enseñanza, porque es una idea de la filosofía, del ocultismo, extraña, que hace que el hombre que tenga poderes con su mente y en el poder de la confesión. Han cogido toda aquella teoría de pensamiento filosófico, porque todo esto se ha arrastrado del ocultismo y de la filosofía, que todo va unificado, y han adaptado ese conocimiento a la luz de la palabra. Han intentado adaptar ese conocimiento a la palabra. Y esto podemos verlo, ya empezamos, que todo tiene su origen en su comienzo. No es esta doctrina específica, pero lo que la palabra, la gente empezaban a verla de una manera filosófica. Si nosotros nos vamos al siglo I, los apóstoles tuvieron muchísimos problemas. Lo que la inspiración del Espíritu y la capacitación de pues revocaban y contradecían todas las falsas enseñanzas que se estaba dando a nivel del gnosticismo. Los gnósticos tenían un grave problema. Era una tendencia de creencias. Esas tendencias que tenían un grave problema, porque estaban mezclando entre la enseñanza verdadera del cristianismo y lo que era la filosofía. Según se cree la historia, unos de los que empezaron a darle fuerza y cabida a la enseñanza de lo que se trata la filosofía mezclada con el judaísmo y con el cristianismo, que tienen esas 3 mezclas, que en el libro que yo hice, pues esa información está ahí registrada, ¿no? Que la estudiamos en las clases bíblicas de Barcelona para los candidatos. Ahí podemos ver que cuando se mezclaron esa filosofía entre el judaísmo y el cristianismo, salió como se le conoce el gnosticismo. Pero todo esto venía por el conocimiento platónico, por el conocimiento filosófico. El conocimiento filosófico en el siglo III, siglo IV a.C. fue tan impactante, hermanos, que la gente se quedó atónita de estos pensadores. Se levantaron pensadores en una de las mayores universidades y bibliotecas del mundo, llamado Alejandría, que la gente, aleluya, alucinaba, se quedaba perpleja de la manera de que estos hombres pensaban. Frases célebres, expresiones, sabiduría. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que todo eso era conocimiento filosófico, incluso ocultista. De tal manera que empezó los gnósticos. Ha venido la palabra refutando toda equivocación,
Porque si la palabra no fuera refutado toda equivocación, la Iglesia, el gnosticismo, la filosofía y la enseñanza se estaba entremezclando en medio del pueblo del Señor en el siglo I. Pero se ha levantado Pablo el apóstol, se ha levantado Juan el apóstol, y todos ellos han contradecido en contra del gnosticismo con la palabra del Señor. Aleluya. Entonces toda esa enseñanza, cuando intentaba mezclarse en la Iglesia del Señor, la palabra majestuosa de Dios, como bien he dicho, era como el sol cuando sale con fuerza, que la niebla desaparezca. En nuestras iglesias, si queremos que desaparezca toda enseñanza que no viene de parte del Señor, cultural, tanto filosófica como cultural, lo que hay que hacer es que la palabra sobreabunde. Cuando la palabra sobreabunda, se ven los errores. Cuando la luz es muy grande, se ve la suciedad. Necesitamos que la palabra ilumine todo nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que todo aquello que no viene de parte de Dios, en la sana palabra del Señor, salga a relieve. Pero hemos visto que en el siglo I, ¿cómo se ha podido refutar? Se ha podido refutar por medio de cuatro eventos esporádicos y maravillosos que han hecho. Han cogido los apóstoles y han cogido a los profetas itinerantes y han hecho 4 eventos de profecías y han podido quitar el error de la Iglesia, que estaban confundiendo a los creyentes. No. Han podido hacer eventos de milagros, de prodigios y de maravillas para poder apartar la falsa doctrina. No. ¿Qué es lo que han tenido que hacer? La maravillosa palabra del Señor ha sido la que ha quitado toda falsa doctrina en el siglo I. ¿Por qué? Porque estaban apartando a los creyentes de la palabra maravillosa, verdadera, que Cristo había implantado en su iglesia. Aleluya. Pero no se ha quedado ahí. En el siglo II y medio, 3 aproximadamente, se ha levantado un hombre llamado padre de la iglesia, llamado Orígenes. Orígenes, con un pensamiento filosófico, amador de Platón, ha empezado a observar las escrituras. A las ideas en las escrituras ha empezado a interpretarlas de una manera filosófica. Eso teológicamente se le conoce como exegesis, no exégesis. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir exegesis? Es añadir al texto lo que yo pienso, no sacarle del texto, exegesis, lo que el texto dice. Entonces este hombre llamado Orígenes, por su gran importancia y su gran pensamiento, fue condenado como hereje en el 535. ¿Por qué? Porque alegorizaba las escrituras. ¿Por qué? Porque el problema que tiene alegorizar las escrituras es sacar los textos de contextos y decir lo que Dios no quiere que digamos. Es como el falso profeta que dice, así dice el Señor, y el Señor no ha dicho nada. Se reunieron en el 530-35 aproximadamente, creo que era en el concilio de Constantinopla, y quedó condenado como hereje. Todos sus escritos, todas sus enseñanzas, porque este hombre enseñaba cosas muy extrañas, empezó a observar la Biblia de una manera filosófica, de tal manera que fue condenado. Se ha quedado, no se ha quedado ahí, eso es la filosofía que ha entrado en el cristianismo. Pero en el año 1900 hay un hombre, César Vidal, amén, un hombre pues que la verdad que es un disfrute poder escucharlo, al hermano, que yo pude ver en un pequeño vídeo corto que pone en YouTube y nos aporta bastante información también sobre el nacimiento de la confesión de fe o movimiento de fe, la confesión positiva. Dice que había un hombre, que no me acuerdo el nombre ahora, Kenny Hagin, ¿no era? Kenny Hagin, que era el que por así decirlo, lo expresa así de esta manera, el patriarca, el padre de esta doctrina. De tal manera que empezó a enseñarla con profundidad. No se quedó ahí, que eso fue aproximadamente en el siglo XIX, sino que en el 1979-1980 se levantó un surcoreano llamado Yong Gi Cho. Este hombre se convirtió al cristianismo. Y cuando se convirtió al cristianismo, porque el otro día yo lo estudiaba y entendía el porqué. Cuando se convirtió al cristianismo era budista. Ahora entiendo. Con el concepto anterior preconcebido, empezó a observar la Biblia con esas ideas. Porque es un problema cuando tenemos enseñanzas preconcebidas, empezar a observar la Biblia con esa idea. Cuando nos acercamos a la Biblia, tenemos que quitar todas las ideas preconcebidas y no adaptar nuestra imagen al texto, ni formarlo a la forma que nosotros queremos, sino dejar que el texto y la palabra del Señor nos diga lo que ella quiere enseñar
y nos diga lo que ella quiere decir. Entonces todos conceptos preconcebidos, culturales, filosóficos, etcétera, etcétera, a la hora de acercarnos a la palabra, tienen que desaparecer, porque si no desaparecen, empezaremos a hacer lo que hacían estos hombres, añadir nuestros pensamientos, añadir nuestras ideas, añadir nuestra cultura a la santa palabra de Dios. Entonces, cuando te acerques a la palabra del Señor, acércate sin conocimientos preconcebidos, porque a veces, me voy a poner un ejemplo, ¿vale? Creemos algo y la palabra del Señor lo enseña diferente, pero como lo creemos nosotros porque nos lo han enseñado, ya no nos mueve nadie. Y decimos sí y sí. Y ahora vamos a poner este ejemplo. El texto es un triángulo y nosotros tenemos un cuadrado. Y queremos intentar cambiar la fórmula para adaptar el cuadrado en el triángulo. Y no cabe, nos sobran esquinas. Pero lo hacemos de cualquier manera. De tal manera lo hacemos que sobran esquinas y no encaja correctamente. Ese es el problema que tenemos. Entonces lo que tenemos que hacer por todos los medios posibles, aquellos que amamos al Señor, aquellos que queremos estudiar la palabra del Señor, cuando nos acerquemos a la palabra del Señor, no acercarnos con un conocimiento preconcebido, sino dejar que la palabra del Señor ilumine nuestro entendimiento. Por eso hay un texto que dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. El término fortaleza es la fortaleza aquella que se levantaba en la antigüedad, que impedía, gloria a Dios, que, por ejemplo, que el enemigo pudiera entrar. En este caso hay fortalezas que se levantan en nuestra mente, que la palabra tiene el poder para derribarla y dejar que la estructura de Dios, que el conocimiento de Dios, que la verdad de Dios llene nuestras vidas. Entonces, cuando yo empecé un poco a observar a este hombre surcoreano, pude ver que este hombre pues ya tenía ideas de lo que es el budismo. Entonces esas ideas ocultistas empezó a adaptarlas de tal manera que se atreve y hace un libro llamado La Cuarta Dimensión. Toda esta información que yo os estoy comunicando no es información aislada. Podéis ir a la página Google y la podéis ver, escuchar y estudiar. Ese libro llamado La Cuarta Dimensión, porque atención al rótulo del título. Yo he visto muchísimos, por ejemplo, en internet, he visto moveres y expresiones de hermanos que han hablado de niveles, de dimensiones. ¿Se dan cuenta? El movimiento de fe. ¿Por qué? Porque hablaba de la cuarta dimensión. Porque hablaba de dimensiones, una dimensión exterior. O sea, ¿qué es lo que enseña? Ahora este hombre hace un libro y en el libro enseña que la mente tiene poder, depende cómo se utilice. El pensamiento positivo hay que, aleluya, que almacenarlo rotundamente. O sea, decía él, yo quería un escritorio, una silla y una bicicleta. Dice, y empecé a visualizarla, pero no a visualizarla de una manera cualquiera en mi mente y a percibirla, sino con detalles. O sea, una bicicleta de color rojo, una silla de madera de acacia, etcétera, etcétera, etcétera. Y empezaba a creerlo, a confesarlo, a creerlo. Y ahora en su libro dice, de tal manera que apareció un día en mi puerto. Ese impacto de su enseñanza, con 18.000, al poco tiempo 18.000 seguidores, atención, 18.000 cristianos, una de las iglesias más grandes que hay en el mundo. Ha impactado tanto esta enseñanza que ha entrado, aleluya, en el mundo latino, en Centroamérica, Sudamérica, gloria a Dios. ¿Y qué ha pasado con esas enseñanzas? Que ha entrado también en nuestro mundo. Ahora, gracias a Dios por la luz de la palabra del Señor, Dios bendiga a los hombres que aportan luz con la palabra. Gloria a Dios. Dios bendiga a los hombres que aportan luz. Entonces, dice la palabra del Señor, cuando se enseña en este tema que estamos hablando, que empezaban a observarse, empezaban a ver la palabra del Señor de una manera. ¿Pero qué le pasaba? ¿Qué le pasaba? Que empezaban a ver la filosofía, a adaptarla al cristianismo. Gloria a Dios. Ese es el problema. Este hombre, cuando empezó a traer esta doctrina de una manera fuerte, o esta enseñanza, o esta idea, mejor dicho, ¿qué es lo que hacía? Lo siguiente. Decía que este libro empezó a venderse, a golpear todas las iglesias, y hubo un tiempo donde siguen habiendo iglesias y predicadores, como Dan Hebel, como este hombre también, Carl Luna, Guillermo Maldonado, que confiesan de una manera positiva
que enseñan que un milagro hay en nuestra boca, un milagro en nuestros labios. O sea, ¿se dan cuenta de la enseñanza que están dando? El otro día yo estaba viendo un fragmento de predicación de Guillermo Maldonado para observar y aprender. Aprender de lo que no se tiene que hacer. Y me quedaba observando, ¿y sabes la pena que me daba? Que vi a un pueblo ignorante que recibía todo lo que decía. O sea, tenemos que tener la capacidad de poder examinar. No podemos estar sentados sin analizar la palabra y todo lo que nos digan sea sí, amén. No. Tenemos que tener la capacidad porque la palabra del Señor nos ha enseñado que lo examinemos todo. ¿Y cómo puedo examinar algo que yo desconozco? Porque la palabra del Señor hay un mandamiento establecido, pero que nadie quiere cumplir porque supuestamente es aburrido. Interesa más un culto de alabanzas, interesa más un culto de una obra de teatro, interesa más un evento y visitas, pero no están formados. Me gustaría preguntarle a muchos de la Iglesia del Señor el propósito por el cual se ora, el motivo por el cual son cristianos, la función por la cual tienen que desarrollar. No la saben. Pero una cosa es que usted no sepa algo por falta de conocimiento y otra cosa es por falta de dedicación, de entrega, de mandamiento, de cumplir lo que Dios ha dicho en su palabra. Juan 5:39, leer y escuadriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y cómo conocemos a la persona de Dios? Por medio de su palabra. Este hombre ha empezado a impactar, de tal manera que ha entrado esta enseñanza metafísica más allá de lo físico, del ocultismo, gloria a Dios, que significa un conjunto de conocimientos relacionados con la magia y la astrología. Este conocimiento ha empezado a impactar las iglesias neopentecostales, porque aquí hay que hacer diferencia. Está el bautista que no cree en los dones del Espíritu vigentes, que han cesado. Está el pentecostal, por así decirlo, clásico, o el bíblico, vamos a llamarlo el bíblico. El pentecostal que cree en los dones del Espíritu Santo, que cree en todo lo que dice la palabra, pero como dice Corintios capítulo 14, versículo 40, hágase todo decentemente y con orden. Y está luego lo que estamos viendo en internet, neopentecostal, aquel que se tira por el suelo, aquel que hace del culto un espectáculo. Gloria a Dios. Ese impacto de la metafísica, que se piensa al hombre que tiene poder en su pensamiento positivo, en lo que él piensa, en lo que él cree, en lo que él dice, gloria a Dios, que tiene miga la cosa, en vez de parecer un evangelio, parece la película del Señor de los Anillos. ¿Por qué? Porque tiene poder como aquel que hace magia para poder hacer cosas, con lo que él piensa, aleluya, o lo que él quiere. O sea, él desea algo, lo percibe, lo cree, lo confiesa. De ahí el término, aleluya, yo declaro, yo decreto, yo declaro y yo recibo. ¿Se dan cuenta el paso paulatino que enseña? Yo decreto, yo declaro y yo recibo. Porque pido con fe. ¿Fe en quién? ¿En ti? ¿La fe dónde la depositamos? ¿Egocentrista o cristocéntrica? La fe genuina, verdadera, no se centra en el hombre, se centra en Dios, en su majestuosa, divina y maravillosa voluntad. Gloria a Dios, eso es tener fe. Dice nuestro hermano Raulón de Burgos, que Dios lo bendiga por la información, por la luz que da a nuestra zona. Dice, tener fe no es decir, yo decreto. Tener fe es decir, hágase tu voluntad. Qué frase más bonita, ¿verdad? Ha impactado el neopentecostalismo de tal manera, hermanos, que esto lo digo con intenciones buenas, que, por ejemplo, aquellas personas que, incluso como siervos del Señor, que no se han formado por la palabra, sino que han seguido ese movimiento, y sin darte cuenta llegas a orar de una manera sin querer, unos que no tienen conocimiento de lo que hacen y otros que sí que lo tienen. Porque incluso cuando oramos, aleluya, mandamos a Dios y empezamos a decir, ahora, yo. ¿Cómo que tú? ¿Cómo que ahora? Cuando el reglamento de la oración marca unas pautas y un sometimiento y una humildad, gloria a Dios, eso es lo que enseña la palabra del Señor y ahora lo veremos a continuación. Entonces, ¿qué me quiere decir con todo esto?
1980, ha impactado una enseñanza llamada la cuarta dimensión, más allá de lo físico. ¿Qué es esta teoría? Esta teoría es un conjunto de conocimientos relacionados con la magia y la astrología. Gloria a Dios. Ahora hablaremos de las dos enseñanzas que trae la confesión positiva. Gloria a Dios. ¿Me estáis siguiendo? Dame un fuerte aplauso a Dios. Ha impactado, hermanos, esa enseñanza. De tal manera que, y ya entramos en la información de la palabra del Señor, de tal manera que hasta hace poco, en nuestra iglesia, en la iglesia de la Mina, yo y el Pedro nos sentemos ahí y tuvimos, por la gracia del Señor, de corregir las alabanzas que se cantaban confesando a diestra y a siniestra. Porque las alabanzas tienen que estar basadas en las enseñanzas de las Escrituras. Cristo cantaba himnos. Los apóstoles cantaban himnos. La palabra himno es canción sagrada. La palabra cantada. Gloria a Dios. El poder de Dios se manifestaba. Dice Dios en la palabra suya que Dios ha querido salvar al hombre por medio de la locura de la predicación, ¿verdad? Dice que en el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles han cantado a medianoche. Después de haber cantado, un hombre se ha precipitado corriendo pidiendo luz, una antorcha, y ha dicho: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Vamos a ver. Si el impacto del conocimiento, el impacto de la palabra está en el conocimiento del hombre, ¿cómo puede ser que ese hombre, sin haberles predicado, corra pidiendo salvación? Si eres un romano, ¿quién te ha enseñado que es salvación? Si tú tienes otra idea, tú tienes otra enseñanza, tú tienes otros dioses. ¿Y sabes lo que le había enseñado? Lo que yo creo es que Pablo y Silas a medianoche cantaron himnos. Y los himnos iban impregnados de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor cantada con el conocimiento de lo que él era, porque según dice la historia, aleluya, que los himnos antiguos eran, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes de aquella canción preciosa del coro de Sevilla que dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios? Pues algo similar, lo estuve mirando. Entonces Pablo y Silas cantando en el calabozo de lo más adentro, el impacto de la alabanza cantada por la palabra hizo que aquel hombre corriera, se precipitara y dijera: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Incluso la palabra del Señor nos enseña que las alabanzas que se entonan en la iglesia tienen que ir basadas, fundamentadas, pregnadas en su palabra. Luego entonces, cuando yo y Pedro empecemos a ver y a observar y dijimos: no puede ser, declarando cielos abiertos, declarando sanidades, prodigios, maravillas, ¿cómo que declarando? Entonces nos paremos a pensar y dimos un breve estudio que está por internet hablando de cómo se canta en la iglesia a la luz de su palabra. ¿Por qué? Porque sin darte cuenta, las mayores enseñanzas, como dice Raúl de Burgos, se aprenden cantando. Decía nuestro hermano Raúl de Burgos: ¿os acordáis en la escuela? Cuando te querían aprender las tablas de multiplicar, ¿qué decíamos? 1 por 1 es 1, 1 por 2, ¿se das cuenta? Y de la manera que uno canta, pues iba aprendiendo. O por ejemplo, aquellos coros antiguos. Yo me sé el Salmo 23, creo que era por un alabanza antiguo de la Ramona y del Pancho, que cantaba el Salmo 23. Me lo sé por la alabanza antigua. O sea, esa alabanza antigua se cantaba y se aprendía. Está hablando del Salmo 23, pero vamos a poner que está hablando de una falsa doctrina. Pues ha impactado de tal manera que ha entrado en nuestras iglesias el poder. Hemos dejado, ¿por qué? Porque incluso se ha mezclado un poco con el neopentecostalismo. Hemos dejado un poco a Dios de lado. Como que se tiene poder, como que se tiene que tener fe. Fe, tenemos fe. ¿Fe en quién? ¿En el hombre? No, fe en Dios. Para Dios no hay nada imposible. Gloria a Dios, Él todo lo puede. Pero es necesario que el hombre salga, aleluya, de palestra, que salga afuera y que sea Él. No yo declaro, sino Él hace. El yo del hombre tiene que desaparecer, porque si no es egocentrismo. Y nosotros solamente queremos ser
cristocéntricos. Amén. A Cristo la gloria, a Cristo la honra y a Él la alabanza. ¿Y eso quién te lo enseña? La palabra del Señor. Amén. Conclusión, y entramos en los parámetros bíblicos, que es lo que enseña la confesión positiva. Error. No leer la palabra con conceptos y enseñanzas preconcebidas, porque eso te conllevará a adaptar tu pensamiento, tu cultura, tu filosofía, tu enseñanza, la que tú quieras, a la palabra del Señor. No se tiene que hacer una exegesis, sino una exegesis. Exegesis es añadir al texto lo que tú quieres decir. Exégesis es extraer del texto lo que Dios quiere decir. Dicho de otro modo, visualiza, créelo, confiesa. Esos tres términos de esas tres palabras hablan de un orden que conlleva a recibir lo que anhelo, a recibir lo que quiero. Decreto, declaro, confieso. ¿Se dan cuenta? Es un evangelio que enseña, o por así llamarlo evangelio, que se centra en el ego del hombre. La palabra del Señor no enseña eso. Todo esto lo provenían los apóstoles, Todo esto ya lo enseñaban los apóstoles. Mira qué texto más bonito. Dice Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Los apóstoles ya lo estaban viendo. Entonces, vamos a ver la confesión positiva y vamos a repartirla en tres enseñanzas rápidas, ¿vale? Primero, hemos hablado de una confesión positiva. O sea, confesión positiva. La palabra ya lo especifica. Segundo, yo le he especificado así para que luego me pueda hacer entender, ¿vale? Una fe suficiente para vivir en abundancia. Y tercero, una fe suficiente, creo lo que recibo. Entonces, ahí vamos a ver la falsa enseñanza de esta falsa confesión positiva o movimiento de fe, más bien llamarlo ocultismo. Vamos a ver que lo que tiene es el que no tiene fe suficiente, conlleva enfermedad y pobreza. El que no confiesa de una manera positiva atrae el mal. Enseña que tú tienes que salir de tu casa todo positivo. Yo lo voy a conseguir, yo lo voy a tener, voy a comprarme un coche, voy a comprarme una casa. Positivo, positivo. Y me acuerdo de una expresión antigua de nuestra cultura. No pena del chique trae la negra, ¿os acordáis? ¿Se dan cuenta? Pequeños fragmentos de frases que han quedado guardadas en el corazón del hombre. ¿Amén? Entonces vamos a ver dónde se basan ellos. Primero, en Proverbios capítulo 18, verso 21, ¿vale? Vamos a tomar 3 o 4 versículos bíblicos para desgranar pues esta falsa que ellos enseñan. En Proverbios capítulo 18, verso 21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Saben ustedes que una enseñanza no se basa en un versículo bíblico, ¿verdad? Se basa en un contexto, en un libro y en la Biblia, porque la palabra se interpreta con la palabra. Entonces, ¿qué es lo que está enseñando aquí? Si vamos a Proverbios capítulo 10, verso 19, vamos a verlo más fácil. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente, mantén la boca cerrada. En otro pasaje de Proverbios dice: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Entonces no está hablando en su contexto que tenga poder de crear o de traer del mundo irreal, inmaterial o material por medio de la confesión positiva. No está diciendo eso el texto. Está diciendo de los perjuicios de tu mal proceder, de tu mal hablar. Que el que habla mucho, mucho erra. Que el que habla mucho en problemas se mete. Por eso, mantén la boca cerrada. Lo dice el libro de los Proverbios, en la Nueva Versión Internacional. Gloria a Dios. Ese es uno de los textos que ellos se basan. Hay otro texto que se basa, por ejemplo, para que vean ustedes lo que dice la palabra en Job 23:13, dice: pero si él determinará una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Pero se ve que ellos le han dado la vuelta al versículo y dicen, aleluya, se piensan que ellos desean y hacen. ¿El hombre tiene poder para desear y hacer? Imposible.
El hombre está limitado. El hombre no tiene poder. Gloria a Dios. El único que puede desear, hacer y ejecutar se llama Dios. Job 23, 13, 15. Si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Inmutabilidad. Su alma deseó e hizo, pero mi alma, por mucho que desee, no puede hacer. Porque está limitada, porque es un hombre. Gloria a Dios. Por eso Dios dice que mi alma desea algo y lo puede llegar a tener. Por medio de una confesión positiva, por medio de una fe depositada en el poder que Dios me ha dado. Yo creo, yo decreto, yo declaro y yo confieso. ¿Se dan cuenta que es falsa? Seguimos. Otro texto que ellos se basan. Hemos dicho que en Proverbios capítulo 21, ellos se basan diciendo que el poder está en tu lengua. Incluso lo habéis visto a este hombre, Carlos Luna, decirlo. Hay un milagro en tu boca. ¿No lo habéis visto? Está mucho por el Facebook. O sea, hay un milagro en tu boca. Eso es lo que enseñan ellos. Ellos se agarran al contexto del libro de los Proverbios, sacando el texto de su contexto y haciendo un pretexto. ¿Vale? Otro texto que ellos se basan. Se basan de lo siguiente. Ya lo hemos hablado muchas veces, pero vamos a matizar. De cierto os digo que lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que, etcétera, etcétera. Le hemos hablado mucho, ¿verdad? Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Si vamos al contexto, como bien sabéis ustedes, no está diciendo que tenemos poder para atar y desatar. Ni en Mateo capítulo 18, ni en Mateo capítulo 16. ¿Vale? Sino que la palabra del Señor en su contexto está hablando primeramente del perdón del hermano, de un proceso de disciplina aquel que no quiere arrepentirse. Y eso lo ha establecido Dios en su palabra. Y cuando nosotros sigamos el procedimiento bíblico de lo que Dios ha marcado, esa gran verdad, autoridad o ese juicio que vamos a establecer donde haya 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí está Él en espíritu, o sea, ahí está Él avalando, ejecutando ese juicio. Por eso, lo que haréis en la tierra será atado en el cielo, porque yo os he dicho cómo que tenéis que atarlo en la tierra para que sea atado en el cielo. Y vosotros, bajo esa obediencia de seguimiento a la obediencia de mi palabra, ahí estoy yo, respaldando ese juicio, esa verdad y avalando vuestras personas. No es que tiene poder, porque esos 2 textos de atar y desatar incluso se han tomado a veces mal ubicados para atar a demonios, para atar fortalezas. ¿Se dan cuenta? La palabra del Señor simplemente, dentro del texto y de su contexto, nos habla de la autoridad que Dios le ha dado al hombre que ejecuta lo que Él ha dicho y como Él ha dicho. No al hombre que haga a su antojo y vive como quiere. No. Eso nos enseña la palabra del Señor. ¡Aleluya! Alabado sea el nombre del Señor. En la carta de Santiago también, 3, versículo 6, dice: la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. O sea, ellos sacan otra vez el texto de contexto. Y de nuevo está diciendo, como lo que dice el libro de Proverbios, las consecuencias de las habladurías. Gloria a Dios, hay habladurías que traen ruina. Hay habladurías que traen aflicción de espíritu. Gloria a Dios, hay habladurías que traen guerra. Eso es lo que está hablando. Gloria a Dios. Él no está diciendo otra cosa, que tenga poder. La confesión, o que nuestra confesión positiva, nuestra lengua tenga poder. Eso no lo enseñan. Eso lo enseñan ellos. ¿Por qué? Porque han añadido a la palabra lo que el concepto filosófico de ocultismo enseña, haciendo una exégesis. Gloria a Dios. ¿Me aguantan 10 minutos más? Vamos a hablar de que ellos dicen que si tú no tienes suficiente fe, entrarás en derrota. Porque para ellos la fe positiva, aleluya, no puede venirte ni enfermedades ni derrota. Y si tú confiesas negativamente, eso es un problema, porque ya esa manera de confesar negativa te va a alcanzar y ya no vas a tener bendición, o en este caso victoria. La palabra nos enseña en 2 de Crónicas capítulo 20 que el rey Josafat confesó que no podía luchar, que el ejército era grande, que era poderoso, pero con todo eso Dios le dio una gran victoria. Porque ¿os acuerdan ustedes del libro, de aquel texto que creo que está en Proverbios, que dice: el caballo se alista y se prepara para la batalla, pero de Jehová es la victoria? Es de Él la victoria. No es de mi sentimiento positivo,
de la cual Él me puede dar a mí la victoria. No, Él dijo, son muchos, no puedo, pero el Señor realizó. Porque esta falsa, por medio de esta gran verdad, desaparece. No por lo que tú confiesas, sino por lo que Él hace. Pablo confesó debilidad. Y cuando confesó debilidad, dijo que era fuerte, porque el poder de Dios se perfecciona en su debilidad. Confesó debilidad. Según ellos, no se puede confesar debilidad, porque eso te conlleva a destrucción, a pobreza. Gloria a Dios. Y había un hombre más fuerte espiritualmente hablando, con más fortaleza, aleluya, con más poder hablando espiritualmente que el apóstol San Pablo. La mayoría de las epístolas que estudiamos de él, pues disfrutas. ¿Cómo? Leyendo lo que el Espíritu Santo lo iluminó, en este caso lo inspiró para escribir la palabra del Señor. Fue después que los discípulos reconocieron que no tenían lo suficiente, es cuando Dios hizo el milagro. ¿Se dan cuenta? No sé si me estoy haciendo entender. Reconocen ellos verbalmente que no tienen lo suficiente y Dios, aun reconociendo verbalmente, Dios multiplica aquel alimento y alimenta a 5.000 o 6.000 personas. ¿Se dan cuenta ustedes? Que no es la confesión positiva, sino es la voluntad de Dios. Y en Lucas, cuando Simón dijo, boga mar adentro, y dijo, confesó negatividad, dijo, no, si no hemos pescado nada. ¿Se dan cuenta? Pero sin embargo dijo el Señor, boga mar adentro, echa la red, en tu palabra, echó la red, y las redes se rompían. Por mucho que confesó negativamente, el poder de la obediencia de la palabra y la voluntad de Dios se llevó a cabo. No es lo que confesamos, es lo que Él dice. Gloria a Dios. Incluso, vamos a ver algo que es precioso. En Hebreos capítulo 11 hemos hablado del poder que según ellos, si tú confiesas negativamente, tienes derrota. Ellos enseñan eso, ¿verdad? Y si tú tienes una fe efectiva, pues tienes victorias y no tienes, aleluya, pobreza, sino que vives en abundancia. Vamos a ver, con esto no toca muchos versículos porque hay un contexto entero que es increíble, es precioso. Hebreos capítulo 11. Ya saben ustedes que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, etc. Pero vamos a lo que quiero tocar. Dice versículo 32. Vamos a hablar de dos personas que están puestos como héroes de la fe, pero sin embargo vivieron situaciones diferentes. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron su muerto mediante la resurrección. Si leemos hasta ahí, podemos decir, pues puede ser, porque vemos un escaparate donde victoria, victoria, victoria. Y vemos un escaparate que hay héroes de la fe que solamente tienen victoria. Pero sin embargo no se acaba. Vemos que hay otros héroes de la fe que vienen en el mismo contexto que dicen, pero hay otros que fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener la mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes. A más de esto, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras algunos, pobres y angustiados, pobres. Y está catalogando la palabra del Señor en la inspiración canónica como héroes de la fe. Y según la enseñanza metafísica, el que no tiene fe es pobre. El que no sabe ubicar su fe es pobre. Pues en este escaparate hay hombres que están resaltados como héroes de la fe, sin embargo eran pobres, aleluya, vestidos de pieles de animales y andando de acá para allá. Dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, las cavernas de la tierra. Tenían fe, porque dicen ellos que si tú tienes fe alcanzas lo prometido. Ellos se basan en esa enseñanza. Pero mira lo que dice el 39. Y todos estos, aunque
alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no, repito, no recibieron lo prometido. ¿Se dan cuenta que falsa de ocultismo se ha introducido en las iglesias por un movimiento que llama al sentimiento, que causa escalofríos y que motiva al aleluya, que motiva al motivador, que quiere ser motivado en el culto? Tenemos que tener, aleluya, hoy más que nunca, la capacidad de examinarlo todo. No saben la tristeza que me causó cuando pude ver a este hombre llamado Guillermo Maldonado predicando. Me causó una tristeza grandiosa. ¿Por qué? Porque hacía con la palabra del Señor lo que le daba la gana, pero sin embargo el pueblo ignorante se levantaba y le aplaudía. No sé quién tiene más culpa. Él por predicar lo que no es, pero el pueblo por aplaudir lo que no es. Porque tanto un mandamiento tiene el que predica que no lo haga así, como otro mandamiento tiene el que escucha que no lo haga así. Porque yo tengo un mandamiento que no debo de predicar, aleluya, que no sea conforme a la sana doctrina. Amén. Y tengo que predicar no conforme el deseo de mi concupiscencia para engrandecerme yo, sino para edificar a los creyentes. Pero usted tiene otro mandamiento. Amén. Leer y escudriñar las Escrituras. Examinarlo todo. Gloria a Dios. Es verdad que el predicador que predica conforme el deseo de su concupiscencia, Dios le dará caza. Pero aquel que recibe todo lo que quiere porque no quiere escudriñar las cosas de Dios, pues está recibiendo, aleluya, y no puede examinar y está recogiendo todo lo que no viene de parte del Señor. Y es como aquel vehículo que no tiene filtro. Todas las impurezas ensucian su motor. Gloria al nombre del Señor, porque aburre. Porque no es lo mismo hacer un estudio como estamos haciendo, que vengan unos cantantes, que venga una obra de teatro, gloria a Dios, que hagamos otro evento, se llenan las iglesias. ¡Qué alegría, hermanos! ¿Cómo canta el hermano? No sabemos si decir amén o si decir ore. ¿Qué es lo que hacemos? ¡Aleluya! ¿Cómo motiva? ¿Qué escalofríos tengo? Vengo al culto, si no siento escalofríos, si mis sentimientos no se remueven, no ha estado Dios. Eso no lo enseña la palabra del Señor. Hermanos, la palabra nos enseña que tenemos que estar firmes en su palabra, en lo que Él dice, en lo que Él ha enseñado. Y fuera de su palabra no hay nada. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Me aguantan 5 minutos más? ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto llevo? Míramelo. 10 minutos más, ¿vale? Que es importante este segundo tema. Llevas 30. 30. Poquito. ¿Ha quedado bien claro este concepto? Esta idea, ¿verdad? Que rápidamente la palabra del Señor, ¿verdad? De qué manera más fácil hemos podido desglosar todo este ocultismo. Aleluya, que va más allá de lo físico. Jehová de lo reprenda. Amén. Y lo aparte de las iglesias de Dios. Amén. Amén. Pero el apóstol San Pablo había entendido esta gran verdad. ¿Por qué? Porque Pablo no decretaba. ¿Me podéis decir ustedes si encuentran un texto donde Pablo decretó? No hay. Solamente hay uno en la palabra del Señor donde un aguijón, aleluya, lo molestaba. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña que ha decretado 3 veces. ¿Qué ha hecho? Ha orado. Porque el decreto tiene un problema también muy fuerte. Anula la oración. Porque ¿para qué orar si yo decreto? ¿Se dan cuenta? Si usted ve a un hombre que está decretando, no está orando. Parece que está orando, pero no está orando. La oración es: Padre, te pido y te ruego, te suplico, ay Señor, yo sé que tú tienes poder, para ti no hay nada imposible. Si estuviera en tu voluntad, Señor, sanar a este enfermo, tú lo hiciste, Señor, yo te lo ruego, yo te lo suplico. Eso es una oración, ¿verdad? La otra, si te das cuenta, no, parece la misma oración, pero no es. Yo decreto, yo declaro, enfermedad fuera. ¿Dónde está Dios ahí? ¿Se habéis parado a pensarla? No ves a Dios en ningún momento. Yo declaro, yo decreto. ¿Se dan cuenta? ¡Fuera! En el nombre del Señor, con la autoridad que tengo. ¡Fuera! ¡Sal! Media hora orando, no se ha dirigido al Señor, no le ha pedido al Señor, no le ha rogado al Señor.
solamente yo y yo. ¿Y él? La voluntad de Él. ¿Dónde está? Se ha establecido Dios un padrón bíblico. No solamente un medio de oración, sino que el medio de aquella oración tiene un corazón que late y se llama voluntad. Gloria a Dios. Pablo lo había entendido. ¿Quieren ver los versos que hablan de la palabra del Señor de la oración? He tocado simplemente unos cuantos, ¿vale? Primero, la oración no es un sentimiento a llevar, es una obediencia a cumplir. No oro porque no lo siento. No siento orar ahora. Eso no es así. Gloria a Dios, es un mandamiento que Dios ha estipulado. Cuando hablamos de mandamiento, es algo que Dios ha dejado en la palabra estipulado. Mira lo que dice la palabra del Señor. Primero, Primera de Tesalonicenses 5, 16 y 18. Dice, estén siempre alegres, oren sin cesar. ¿Se dan cuenta? Ahí vemos un mandamiento. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Oren y voluntad. Seguimos. Filipenses 4, 6 y 7. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Oración y ruego y presente. El que declara y decreta, ¿qué presenta? ¿Cómo ruega? ¿Cómo pide? No pide, no ruega, ni presenta. Él mismo se lanza creyendo que tiene poder y lo dice. Y yo lo he hecho, yo lo hago y yo lo declaro. Y Dios no está. ¿Se dan cuenta? Es peligro, ¿eh? Porque lo venía hablando con el hermano. Es verdad que hay gente que lo hace porque no tiene conocimiento, pero eso tampoco lo excusa. Porque es tiempo de tener conocimiento, hermanos. ¿Por qué? Porque hay un mandamiento de la palabra de leer y escudriñar las Escrituras. Entonces tenemos que tener la información suficiente. ¿Para qué? Para acercarnos a Dios de la manera que Él ha determinado. Yo no me puedo acercar a Dios de la manera que yo creo. ¿Por qué? Porque quiero vivir un evangelio cómodo, un evangelio de movimiento. No. Yo tengo que seguir a Dios de la manera que Él ha determinado en su palabra. Gloria a Dios. Seguimos. Primera de Juan 5:14, y esta confianza tenemos al que acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Pedimos y voluntad. Seguimos. Colosenses 4:2. Dedíquense a la oración. ¿Cómo? Dedíquense a la oración, perseverando en ella con agradecimiento. Luego entendemos que la confusión positiva anula, gloria a Dios, los mandamientos establecidos, que hay muchos textos. He puesto 7, 8, pero tú no sabes lo que hay, porque si no, no cabería la cable todos los textos que hay del mandamiento de la oración y la voluntad, la oración y la voluntad. Y todas van ligadas. Gloria a Dios. Entonces ustedes invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Invocarán y dirán, ¿se dan cuenta? Mira, ustedes me invocarán. Primero, invocar a Él. Vendrán a suplicarme. A Dios se le suplica. No se determina uno. No lo que hay en mi corazón, me aventuro por la fe, porque yo tengo fe, aleluya, y me aventuro a que yo digo, sal. No. El único que tiene poder se llama Dios. Y la oración ubicada en su voluntad tiene mucho poder, porque Dios ha establecido un fundamento, un orden y una regla para oración, para la oración. Gloria a Dios. Entonces hay muchos textos, hermanos, pero lo voy a saltar porque sería todo el día decir lo mismo, pero si queréis lo paso, hay muchos, ¿vale? El apóstol San Pablo ha entendido. En 2 de Corintios 12:9 dice que ha orado 3 veces. Si se fuera podido decretar, ¿quién mejor que él, verdad? Sin embargo, ha aparecido la voz del majestuoso Rey y ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Gloria a Dios. Y hasta la misma persona de Cristo, el que aprendió obediencia, tuvo que decir en Lucas 22:42, oraba. Si alguien tendría poder que lo tiene para declarar, era él, ¿verdad? Presten atención. Pero sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Oraba. Se arrodilló, oraba y encima le dijo,
pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Incluso Cristo oraba y la oración conforme a la voluntad del Padre. ¿Se dan cuenta cómo tenemos que aprender estas gran verdades bíblicas que el Señor nos enseña en la palabra del Señor? Amén. Y ya voy a ir directamente, amén, al propósito de la oración. Dice Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos. Hay un llamado a que el hombre no sea insensato, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hay un llamado a que el hombre no sea ignorante. Si abrimos Corintios capítulo 12, no quiero que ignoréis. Aquí, Efesios 5:17, no seáis insensatos. Hay un llamado a que el hombre no sea insensato, a que el hombre no desconozca. Gloria a Dios, lo que hace falta, esfuerzo y entrega para conocerlo a Él. Dale un fuerte aplauso a Dios, por favor. Y voy a directamente, ¿vale? Porque vamos a hablar que todo está a la voluntad del Señor. Entonces hemos dicho que una de las cosas que conlleva es anular la oración, ¿verdad? Hemos visto que anula la oración. Pues vamos a verlo para qué sirve la oración y ya acabo con esto. Jesús y la oración. La gente dice, entonces, pero mira la enseñanza de la oración. Si anulamos la oración, van a ver ustedes cuántos beneficios vamos a perder, gloria a Dios, de tener esa comunión con Dios. Por ejemplo, la palabra oración es el medio por el cual Dios ha utilizado para tener encuentros con Dios y para hablar cara a cara con Él. Por así decirlo, para tener citas, ¿vale? Que viene de un griego, proseuche, ¿vale? Que muchas definiciones, entre tantas, es tener citas con Dios, es tener relación con Dios, es, aleluya, poder hablar con Él. El deseo de poder hablar con Él cara a cara. Dios ha establecido la oración porque quiere tener cita con nosotros. Gloria a Dios, quiere hablar con nosotros. Primero. Segundo, hemos dicho que es una ley, ¿verdad? ¿Es un sentimiento a seguir o es una ley a cumplir? Es una ley. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, orar sin cesar. Filipenses, capítulo 4, verso 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego con acción de gracias. Efesios 6, 18, orando en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Romanos 12, 2, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Colosenses 4, 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Lucas 18, 1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Necesidad de orar siempre. ¿Se dan cuenta? Primero, Dios ha establecido la oración para tener encuentros y relaciones con nosotros. Segundo, Dios ha establecido un mandamiento de la oración, no un sentimiento a seguir, sino un mandamiento a cumplir. Tercero, ¿para qué sirve? Hemos dicho tener encuentros, ¿sí o no? Hemos dicho mandamiento establecido y hemos dicho para qué sirve. La oración es la fortaleza que te lleva a cumplir lo que ya está revelado. La revelación del canon bíblico, por propia mera humanidad, es imposible llevar a cabo. Yo no puedo perdonar si vivo una vida humanizada. Pero si yo me arrodillo, el Espíritu Santo me capacita para la obra que Él ha encomendado. ¿Y cuál es la obra que Él ha encomendado? Que yo perdone, que yo ame, que yo predique, que yo dé dinero. O sea, todo eso, la única manera que puedo llevar a cabo esa gran verdad de la palabra es orando. Primero, la oración me da la capacidad y la fortaleza de poder cumplir lo revelado. Segundo, la oración me da la suficiente y fortaleza para no entrar en tentación. Mateo 26, verso 41. Velad y orad para no entrar en tentación. Gloria a Dios. La oración me da la suficiente fuerza por medio de su Espíritu para no ser arrastrado al pecado.
Gloria a Dios, por eso Santiago capítulo 1 dice que Dios no tienta ni puede ser tentado, sino cada uno es atraído por su propia concupiscencia. Entonces, para poder sujetar la concupiscencia, humanamente es imposible. Pero el Espíritu Santo no solamente nos ayuda en nuestra debilidad a pedir como conviene, sino que nos da la suficiente fuerza, según Romanos capítulo 8, para vivir una vida santificada en el Espíritu, para no apagar los deseos de la carne, aleluya, para no andar en los deseos de la carne, para no apagar el Espíritu, para andar en el Espíritu y pagar los frutos del Espíritu. Entonces, ¿se dan cuenta? Primero, tener relaciones con Dios. Segundo, un mandamiento a establecer. Tercero, para no entrar en tentación y tener la suficiente fuerza, no solamente de entrar en tentación, sino de cumplir lo que ya está revelado. Porque hay cosas, hermanos, que no hay que orar para que Dios te las revele, ya están reveladas. Hay que orar para que llevarlas a cabo lo que Dios ya ha revelado. Señor, ¿es tu voluntad que perdone? La oración no es un método para conocer si es la voluntad de Dios, aleluya, si perdone, sino es el método que te da la fortaleza para llevar a cabo lo que Dios ya ha revelado. Entonces hay cosas que no se preguntan, sino que se oran, porque la revelación bíblica, el canon ya ha sido, aleluya, cerrado, y tenemos el conocimiento de Dios para llevarlo a cabo. Pero por mera humanidad es imposible. Lo que el Espíritu Santo está en nosotros, si somos templo del Espíritu Santo, que nos capacita para ello. Luego entonces, mire, aleluya, dejar y anular la oración. Si anulamos la oración, porque vemos al hombre egocentrista, aleluya, y ocultista del movimiento de fe, todo el día declarando y decretando, anula la oración. Y si anula la oración, pues no es un hombre que tiene encuentro con Dios, no es un hombre que cumple el mandamiento de la oración, no es un hombre que cumple lo revelado porque no tiene fuerza, es egocentrista, aleluya. Si no es el Espíritu en él, ¿cómo puede hacer para cumplir la palabra del Señor? Entra en tentación, Mateo 26, 41, orad y velad para no entrar en tentación, porque el Espíritu la verdad está presto, pero la carne es débil. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces los propósitos de la oración, ¿para qué sirven? Para todos esos que estamos nombrando. Gloria a Dios. Y vamos a acabar ya. Nos da fuerzas para cumplir su voluntad, porque es difícil cumplir su voluntad. Siempre y cuando no nos arrodillemos ante el Señor y dejemos que el Espíritu Santo nos capacite y nos fortalezca para poder cumplir su voluntad. Como bien he dicho antes, hay cosas que no hay que preguntarlas. Ejemplo, Señor, ¿es tu voluntad que yo le predique la palabra a ese? Me dice el Señor, ya te lo he dicho. Y predicad el Evangelio a toda criatura. Entonces son cosas que no se tienen que preguntar, porque ya están reveladas. Se tiene que orar para llevar a cabo lo que Dios ya ha revelado. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios enseña. Entonces, ¿qué nos enseña y a cabo? Hemos dicho para tener encuentros, hemos dicho que es un mandamiento, hemos dicho para cumplir lo revelado y hemos dicho para poder entender el plan y el propósito de Dios. Porque en cuanto a la revelación bíblica, ya está todo cerrado, el canon se ha cerrado. Pero sí que Dios te puede dar revelación para en cuanto a ti, en cuanto a propósito o para cosas. Ejemplo, cuando hablamos de revelación, estamos hablando de misterio oculto dado a conocer. El apóstol San Pablo, cuando ha orado, ¿de qué le ha servido esa oración? Primero, vamos a ver el cumplimiento de todo lo que yo os he explicado, ¿vale? Primero, el apóstol San Pablo, por medio de la oración, tuvo un encuentro con Dios. Segundo, cumplía el mandamiento que estaba establecido. Tercero, le ayudaba para no entrar en tentación, porque hay una ley en mi miembro que se revela contra la ley de mi mente, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Capítulo 7 del libro de Romanos, pero luego aparece en el capítulo 8 del libro de Romanos, aleluya, buscando la santificación del Espíritu. Porque detrás después de un 8, primero hay un 7, pero después hay un 8, que es la santificación del Espíritu, para poder llevar a cabo el propósito de su voluntad ya revelada. Pero ahora hay un misterio oculto en cuanto a la vida del apóstol San Pablo. Y el apóstol San Pablo ha tenido que orar. Y ha dicho, Señor, es tu propósito. Y ha empezado a orar, a pedir, a rogar. Pero la oración le ha dado la solución o le ha revelado que no era el propósito. Y ha salido la voz del Señor y le ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho de la oración después de todo lo que hemos nombrado? No solamente ha tenido relación, no solamente lo ha capacitado, no solamente le ha dado la fuerza para no entrar en tentación, sino que le ha revelado el propósito que tenía con él. No es mi voluntad, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque por causa de las revelaciones, aleluya, te he enviado un aguijón
para que las revelaciones no te engrandecieran en sobremanera. Y eso es el límite que yo estoy utilizando para tratarte, para forjarte. Entonces la oración te ha dado conocimiento de mi revelación. Para contigo. Gloria a Dios. ¿Se ha entendido? Y ya acabo con el texto. Vamos ahora a Santiago 4:13-16. Decís, hoy mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de la cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. No si decreto, no si declaro, no si utilizo una fe positiva, sino si el Señor quiere. Gloria a Dios. Por eso acabo con esa frase preciosa de nuestro hermano Raúl. Hermanos, tener fe no es decir yo decreto. Tener fe es decir hágase tu voluntad.